Saludos amigos de YouTube y los amantes de los juegos NFT y Free to Play. Bienvenidos a mi canal. Gracias a cada uno de esos suscriptores que hacen vida en mi canal y vamos por más. Recuerda que el cielo es el límite. Hoy hablaremos sobre lo que sería la reencarnación de BFC. O bueno, diríamos mejor BFN. Recuerda que Blockfar Club actualizó a Blockfar New. Pero eso no es todo. Viene una nueva actualización. Ya olvidémonos de Blockfar Club y olvidémonos de Blockfar New. En esta nueva actualización podrás intercambiar tus gemas perdidas dentro de ese juego que lamentablemente cayó drásticamente, y lo podrás pasar a este juego junto a tus NFT y tus land. Claro está, voy a aclarar anticipadamente. Vamos a hablar sobre lo que se viene dentro de este juego, ya que aún no está terminado. Así que si quieres saber sobre esta nueva actualización de Blockfar Club, quédate. Antes de comenzar a hablar sobre esta nueva actualización, quiero agradecer a los amigos Mike Pereira, Cynthia, FZ y Avis Desi, que siempre me apoyan. Gracias a ellos por informarme sobre esta nueva actualización. No estaba al tanto. De por sí, ya había dado por perdido lo que eran mis gemas y mis NFT. Pero bueno, aquí estamos gracias a ellos. Vamos a hablar un poco sobre esta plataforma. Me encuentro en la página oficial de la nueva actualización Blockfar Club on Strange Tides. Sí, lo vas a poder encontrar el enlace en la descripción para que puedas ingresar fácilmente y no ocurra el error que están cometiendo muchas personas y les aparece el error 404, que es cuando caduca una plataforma. Disculpen si de repente no posee los mejores gráficos, imágenes o, podríamos decir, organización de la página en mi computador. Resulta que es un Windows 7, está un poco obsoleta y ya estamos esperando el nuevo CPU o el nuevo computador para poder transmitir de mejor manera. Pero mientras tanto, vamos a ir hablando sobre este proyecto a medida de que vamos avanzando en la página. Como pueden ver, puedes ingresar fácilmente, pero recuerda tener instalado tu MetaMask dentro del navegador para poder conectar tu billetera a esta nueva actualización y así ingresar fácilmente. Acá nos habla de que es una alfa 3.0 y nos dice sobre las pautas que están para jugar el nuevo Blockfar en Blockverse, que dice que entre el 4 y 5 de junio el servidor estará exclusivamente para que aquellos puedan recuperar sus cuentas. Si no lo hacen, prácticamente serán eliminadas. También vas a poder activar tu cuenta al iniciar sesión con MetaMask, lo que te hablé anteriormente. A partir del 6 de junio nos dicen que comienzan las actualizaciones del juego, el intercambio de Blockfar New y Free. Recuerden esos tokens por el nuevo token de Blockverse. Intercambia cristales, entre muchas cosas más, como lo son el inicio de batalla, entre otros. Gracias por creer en Blockverse. Pronto muchas novedades. Les recomiendo que si van a optar por tomar el contrato, lo seleccionen de la página principal. Pero la mejor manera es enlazando tu cuenta directamente con tu MetaMask. Pero antes de enlazarlo y explicarte cómo hacerlo, vamos a ver lo que nos dice la página principal. Es muy sencillo, claro está, vuelvo y lo repito, no va a salir bien organizado por el sistema de Windows que tiene mi PC. Acá nos habla de que viene el intercambio por Prisma. Prisma va a ser el nuevo token en esta actualización. Acá nos dice de que ya está disponible intercambiar tus BFN a Prisma, el cual tiene un valor de 1650 BFN por un Prisma. Cabe acotar que en las novedades o las últimas noticias que han anunciado en sus canales oficiales, como lo son en Discord y Twitter, es que van a poder ejecutarse estos intercambios, pero de manera en números enteros. ¿De a qué nos referimos a ello?
Si vas a intercambiar 2 Prisma, vienen siendo 3300 BFN. Así que por favor, hazlo de la mejor manera para que no tengas ningún tipo de inconveniente y no pierdas tus BFN. Recuerda de que en estos momentos, al realizar esta transferencia o este intercambio, pueden ocurrir grandes errores. Seguimos bajando y nos dice de que Sephrit a Prisma va a tener un valor de 1560 Sephrit por un Prisma. Este aún no está habilitado, aquí nos dice que muy pronto. Así sucesivamente con lo que sería el token de Blockverse a Prisma, que aún no está disponible, pero nos dice que va a ser de 127.500 Blockverse a un Prisma. También de BUSD a Prisma, por si quieres comprar Prisma directamente, va a ser a 0.10, un centavo de dólar por Prisma, que sería muy pronto. También de BNB a Prisma, que viene siendo una tasa del 0.000331 BNB por un Prisma. Una hoja de ruta simple y pequeña. Todos pidieron un nuevo BFC, un modelo similar a Pokémon, con un juego antiguo de BFC y noticias sobre mineros. Siga lo que está en progreso. Vamos directamente a lo que sería uno de los anuncios importantes antes de ingresar y mostrarte cómo se ve o cómo se va a manejar este juego en la plataforma. Vamos a ingresar directamente a lo que ellos publicaron en Twitter. Les estaré dejando también el enlace directo para que puedan ir al canal oficial de Blockverse. ¿Por qué? Porque este canal es nuevo, cuenta con 1598 seguidores. Está claro de que se unió en el 2021, pero posee muy pocos seguidores después del fracaso con Blockfar Club, pero lo han reactivado. Una cosa muy importante que no podía pasar por alto es esta noticia, donde nos dicen: ahora hablemos del juego. Para jugar la próxima semana necesitas una donación de 0.25 BUSD, costos de conversión de base de datos. Hay dos formas de jugar: modo gratuito y modo premium. Aquí nos hablan los dos tipos de modo y sus características o sus beneficios. En el modo libre vas a convertir cristales de plantas en frutas y criaturas. Puedes tener 3 criaturas activas e ilimitadas en la bolsa, apenas 3. Cada criatura puede elegir batalla, que sería resistencia por 100, que va a poder tener este nivel de resistencia. Cosecha y minería, puedes elegir entre esos 3. Únete a gremios y gasta UE para batallas PvP. Mochila límite de 20, titular para retiros 15 prismas. Y el modo premium, que es donde deberían de existir más beneficios, están: convertir cristales de plantas, frutas en criaturas, lo mismo que en el modo libre. Puedes tener 5 criaturas activas e ilimitadas en la bolsa, 2 más que jugar modo gratuito. Cada criatura puede elegir batalla, la resistencia aumenta 50 más, a diferencia del que va a jugar gratuitamente, el cual va a ser de 150 por día. Cosecha y minería, crea gremios y PvP. Mochila de 30, 10 más de lo que sería el que juega gratuitamente. Titular de depósito para retiros de 10. Puedes empezar a retirar desde menos cantidad, a diferencia de aquellos que juegan gratuitamente. Casi se me olvida. Prima de 30 días cuesta 2 BUSD o 3.5 dólares en Prisma. Esta cantidad del 50% es para liquidez. Acá hay una pregunta muy importante para aclararle a todos ustedes. El usuario, con su debido respeto, hablo sobre él, Marco Enrique Gual: hola, tengo 10 NFT y una land, una tierra. ¿Será posible usarlos en la nueva versión? Ellos dicen que sí, pero aquí viene lo más importante: las instrucciones, por favor, del 3.0. Y ellos dicen que están creando el nuevo wiki paper, le dicen Wikipedia 3.0. Dice, en realidad es cierto, y sí, así es. Están esperando a crear su wiki paper para que puedas ver cómo pasar este paso, lo que serían tus NFT y tierras, a la nueva actualización. Así que aún no está disponible. Pero vámonos a la página principal para mostrarte cómo ingresar al juego.
Ingresemos a la nueva actualización. Le vamos a dar Alfa 3.0 desempeñar. Le vas a dar clic aquí y esperamos a que nos abra y diga conectar con mi MetaMask. Claro está, ya yo he realizado este proceso. Es muy sencillo, simplemente la vas a conectar, le vas a dar confirmar, no te va a pedir ningún tipo de comisión o fee por algún tipo de transacción, ya que solo va a agregar el contrato a tu billetera. Le vamos a dar Play Game para iniciar el juego. Cuando inicias dentro del juego se te va a aparecer este gráfico, esta pantalla que aparece aquí, y te va a aparecer con este anuncio. El cual está de colocar el audio o quitarlo. Es sencillo quitar este anuncio de la pantalla, el cual te recomiendo darle clic de nuevo en configuración y se quita. Acá aparece lo que sería el inventario, donde nos dice qué poseemos dentro de él, el cual no tengo nada. También aparece lo que sería nuestra bolsa y nos aparecen una planta cristal, un bull cristal, free cristal, planta cristal, land cristal 2 y así sucesivamente. Supongo que este, que sería el del sol, cristal de sol y cristal de luna, es por nuestras diosas a las que pertenecíamos en Blofar Club. Pero también está lo que sería para poder jugar. Es muy sencillo, simplemente vas a redireccionar a este muñequito con las teclas de tu PC, que serían en la izquierda, derecha, subir y bajar. Es muy sencillo, pero algo que es importante informar. Acá dice que poseo 3.71. Otra cosa que te voy a señalar acá es el 100 sobre 100 de la resistencia. Recuerda que vas a poder tener un límite de resistencia para jugar. Otra cosa que nos habló sobre este juego es que aún no está disponible para jugar y farmear. Están trabajando en ello poco a poco, así que no te desesperes y si quieres saber cómo jugarlo, cada una de sus actualizaciones y novedades, no olvides suscribirte a mi canal. Activa la campanita para poder estar al tanto de mis nuevos videos referente a Blofar Club, o mejor dicho, Blockverse, y así podrás recuperar lo perdido en aquel juego. Esperamos que este juego sea un éxito, ya que han cambiado muchísimas cosas y espero que valga la pena el gasto en estos cambios para poder recuperar este grandioso juego. Si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal, dejarme un like y seguirme en mis distintas redes sociales como El Moncho Gocho. Y cuéntame, ¿qué piensas sobre la nueva actualización? ¿Crees que va a revivir el antiguo Blofar Club? Déjamelo en la barra de los comentarios que con gusto te responderé.